el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología por la Universidad de Johns Hopkins. Vamos a empezar de lo más fácil a lo más complejo. Vamos a hablar del plan de vacunación en México porque tenemos muchísimas dudas, creo que muchísima angustia y ansiedad. Ya tuvimos oportunidad de hablar con varios epidemiólogos y inmunólogos, especialistas en microbiología para entender las vacunas para todos los que en su momento se han cuestionado si se la van a poner o no se la van a poner. Pero antes de llegar ahí, quiero que nos platiques a todos cuál es el plan de vacunación que sabemos que va a iniciar, porque hablamos con Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores hace poco, el próximo 22 de diciembre, con la Ciudad de México y Coahuila, pero solamente con 125,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Sí, efectivamente, Marta, gracias y gracias por la introducción que diste. Definitivamente soy médico, soy epidemiólogo y me dedico a la ciencia y a la técnica. Es circunstancial que ahora tenga un encargo en la administración pública y que esto irremediablemente, como tú bien señalas, conecta con otras agendas en donde pues, se distorsiona la idea fundamental. La vacunación es una de las herramientas técnicas, uno de los métodos técnicos, científicos más importantes de la salud pública. Es un mecanismo de protección específica. Básicamente, para ponerlo en términos llanos, el principio de la vacunación o el principio de las vacunas es introducir en el organismo humano, por supuesto que hay vacunas también para otras especies animales, pero hablemos solo de los humanos, introducir en el organismo humano moléculas, sustancias que son parte de los organismos, los microorganismos que nos infectan. En este caso hablemos del SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19. Y lo importante a destacar ahí es que lo que se inyecta con una vacuna no tiene capacidad alguna de producir la enfermedad que se intenta prevenir. Claro. Porque estas moléculas son solo componentes, no son el virus completo. En algunos casos, y esto es justo motivo de celebración en términos de desarrollo científico y tecnológico, las vacunas nuevas, como la de Pfizer-BioNTech y también la de Moderna, Sinovac y otras compañías que están desarrollando vacunas contra COVID, se introduce un segmento de una secuencia genética que también ahí quiero destacar, esa secuencia genética no puede transformar el genoma humano, no hay manera de que lo haga, porque es solamente el RNA mensajero, que es la pieza que traduce el mensaje genético a la fabricación de una proteína. O sea, básicamente es la secuencia genética que se crea en un laboratorio para enseñarle al cuerpo, a las propias células del cuerpo humano, a producir proteínas similares al SARS-CoV para, digamos que fortalecer tu sistema inmune y esté listo para contrarrestar en caso de ser contagiado. Así es, justo lo que hacen esas proteínas, ya sea inducidas a través de esta secuencia genética o porque se inyectan directamente, es estimular al sistema de defensas del cuerpo para que haga un repertorio de defensa con anticuerpos, con células, y entonces, posteriormente, si nos infectamos por el virus, no podemos desarrollar el virus porque esos anticuerpos lo neutralizan. Creo que la audiencia está bastante clara, informada de todo este tema, porque te digo que las últimas 2 semanas han sido unas clases intensivas de genética, de biología, y estamos bastante claros. La pregunta es, 125,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a partir del 22 de diciembre para Ciudad de México y Coahuila. A la gran mayoría nos suena muy, muy poco. ¿Cómo no? Qué bueno que mencionas eso, porque hemos recibido esa inquietud, nos parece completamente legítima. En México viven más de 127 millones de personas, o casi 127 millones de personas, desde luego si contáramos también a los niños, y el personal de salud que existe en México es cerca de 1 millón de miembros del personal de salud, contando no solamente médicas y médicos, enfermeras y demás, sino incluso el personal auxiliar de hospitales, de clínicas. Hay que arrancar por algún lado. La primera vacuna es la primera vacuna, pero no quiere decir que es la única. Entonces, este primer paquete de 125,000 dosis que se administrarán al primer grupo de priorización,
que es el personal de salud en directo contacto con el COVID, porque atienden a las personas enfermas, es solamente el arranque. Lo anunciamos así para dejar muy claro dónde arrancamos con un primer operativo que ocurrirá todavía durante el mes de diciembre y sin intervalo, sin pausa, inmediatamente continuará en la primera semana de enero con el resto de todas las demás vacunas. Pero pensando la situación en la que está México y el índice de mortalidad y la cantidad de doctores y enfermeras que se han muerto. Tú acabas de dar el número, que son más de 1 millón de doctores y enfermeras que están al frente de la salud en este país. 125,000 es muy poco. ¿Por qué no arrancamos con 1 millón? Porque las vacunas no existen. Esto es importantísimo visualizarlo. Quizá la población está imaginando que hay un depósito de vacunas ya fabricadas y que esas vacunas simplemente hay que pedirlas y que si uno pide más, le dan más y entonces inmediatamente uno en cada país las pone. Es muy importante tener claro, las vacunas se empezaron apenas a fabricar en el mundo. Esta vacuna contra el SARS-CoV-2 causante de COVID-19 no existía y hay diversas compañías, Pfizer, BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, CanSino, etcétera, que apenas están fabricando las vacunas. En algunos casos, y es el caso de algunas compañías grandes, como el propio Pfizer, como el propio AstraZeneca, empezaron a desarrollar vacunas con la expectativa de que demostrarían a través de los estudios clínicos que las vacunas son seguras y eficaces. Ahorita solamente Pfizer ha presentado los resultados preliminares suficientes para demostrar seguridad y eficacia de su producto y fue aprobado en secuencia por el Reino Unido, por Bahrein, por Canadá, por México y posteriormente por Estados Unidos. Pero, no más déjame insistir en esto, las vacunas no existen, se están fabricando conforme se solicitan y en el momento en que las compañías tienen el producto, lo recibimos, lo usamos. Pero en México ya tiene acuerdos, según aprendimos la semana pasada con Marta Delgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con varias compañías, incluyendo CanSino, obviamente Pfizer, BioNTech. ¿Cuántas vacunas ya tenemos, por decir una palabra, apartadas? Sí, es una buena palabra porque eso es lo que se logra con el contrato. En este momento se firmó contrato, esto ocurrió el 26 de noviembre, 26 de noviembre, lo hicimos público en la conferencia matutina del presidente, se firmó el contrato directamente con AstraZeneca por 77.2 millones de dosis, que alcanzan para la mitad de ese número porque el esquema de vacunación de la vacuna Astra requiere 2. Ese mismo 26 de noviembre se firmaron acuerdos, todavía no contratos, pero acuerdos con Pfizer para la adquisición entre 15 y hasta 34.4 millones de dosis. Pocos días después, el doctor Alcocer, el secretario de Salud, una vez que se revisaron algunos elementos del contrato que eran indispensables para tener una adecuada protección para el Estado mexicano, se logró el acuerdo y se firmó el contrato. El contrato ya está firmado con Pfizer también. Con CanSino se ha firmado también el acuerdo y estamos próximos, seguramente en la próxima semana, a firmar ya el contrato definitivo para un número entre 10 y 35 millones de dosis. Esto es la primera parte. También tenemos, y esto ya se firmó y se pagó, el apartado que hacemos con el sistema COVAX o la plataforma COVAX, que es el mecanismo colaborativo que organiza la Organización Mundial de la Salud, y ahí tenemos apartadas hasta 51 millones de dosis de un producto que puede estar en cualquiera de 9 compañías que hasta el momento han sido incorporadas a la plataforma COVAX. Y que en su momento, cuando estén listas esas vacunas, la Organización Mundial de la Salud le dirá a cada país adherido a COVAX cuál es la vacuna que prefieres entre estas compañías. También la Secretaría de Salud ha continuado con este proceso, ya esto sin necesidad del esquema inicial de arranque que muy amablemente y muy efectivamente nos facilitó Relaciones Exteriores, y firmamos un convenio con Janssen
hasta por más de 20 millones, posiblemente 22 millones de dosis, y estamos próximos a firmar el contrato con Janssen. Oye, Estados Unidos lo ha hecho muy mal. Estamos un poco igual de mal que están allá. Nada más que Estados Unidos compró 100 millones de dosis para su población. Reino Unido compró 30 millones de dosis que están llegando por millones. La pregunta de todo el mundo es, ¿por qué en estos países en donde les ha ido tan mal en el COVID, igual que en México, están recibiendo millones de dosis y nosotros estamos en los cientos de miles? Es que, Marta, creo que no me he dado a entender, disculpa si no fui suficientemente claro. Se están produciendo. Nosotros ya tenemos contratado o a punto de contratar, pero ya acordadas, 116 millones. Si a eso le agregamos el contrato de Janssen, que pronto ocurrirá, tenemos 22 millones adicionales, con lo cual estamos en 138 millones. Entonces, nosotros ya estamos con contratos suficientes para vacunar a la población mexicana y seguiremos. Esto no se limita. Conforme otras compañías vayan terminando su proceso y vayan teniendo sus vacunas, entonces también continuamos explorando contratar con otras compañías. El plan de vacunación de México, déjenme leérselos rápidamente. Personal de salud de primera línea de control de COVID-19 de diciembre 2020 a febrero 2021. El personal de salud restante y personas de 60 y más años a febrero y abril. Personas de 50 a 59 años de abril a mayo, personas de 40 a 49 años de mayo a junio y el resto de la población de junio 2021 hasta marzo 2022. Una pregunta muy común desde anoche en redes sociales que vi una y otra vez es ¿por qué se hizo un esquema de vacunación así en donde no se toma en consideración en primero o segundo plano a todos aquellos trabajadores de labores esenciales que a lo mejor no son doctores y enfermeras, pero que tienen que salir a trabajar todos los días a la calle para sostener este país y ellos no están catalogados por sector, sino por edad? ¿Cómo no? Muchas gracias también por la pregunta, Marta. Y esta entrevista la aprecio muchísimo porque tu público, que es muy amplio y que a lo mejor no está tan familiarizado con la parte técnica de la salud, le surgen estas inquietudes. Clarifiquémoslo. Tenemos 3 ejes de priorización. Ejes de priorización le llamamos a criterios que nos permiten identificar quién debe ir primero porque tiene mayor riesgo. Dejando muy en claro, quisiera ser extremadamente enfático en esto, que la meta final es cubrir a toda la población mexicana. Todos. Es decir, es un esquema de cobertura universal y también gratuito. A cada mexicana y mexicano no le costará un peso, excepto lo que pagan ya o pagamos como contribuyentes, porque esto se paga con dinero del Tesoro Nacional. Ahora, ¿por qué la priorización? Porque evidentemente, aunque uno desearía que las vacunas estuvieran todas fabricadas, todas esperando ser enviadas a todos los países y que en el caso de nuestro país las recibiéramos en paquete, aun cuando eso ocurriera, lleva un tiempo ponerlas. No es que un día sale a la calle todo el mundo y recibe las vacunas. Entonces, eso lleva ciertas semanas y meses. Si uno no define con claridad criterios de priorización, entonces se queda sujeto a el que hace más esfuerzo por tenerlas las logra o a discrecionalidad de quien las aplica. Se requieren criterios técnicos, criterios científicos. Para lograrlo, en México tenemos un grupo técnico asesor de vacunas que sigue los principios de la Organización Mundial de la Salud para este tipo de cuerpos de asesoría. Son en su mayoría mexicanas y mexicanos, son 22 personas especializados en virología, infectología, vacunas, derechos humanos, equidad, bioética, economía de la salud, etc. Y son personas muy competentes en el campo. Solo para ilustrarlo, tenemos a la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Pública, quien lo preside. Tenemos al presidente del Grupo Estratégico Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, científico mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, experto en la materia.
Y tenemos también al doctor José Ignacio Santos, pediatra infectólogo, experto en vacunas, creador del programa de vacunación de México y asesor de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud. El grupo ha reflexionado, ha revisado evidencia científica de todos estos temas que te platico. Por la proximidad a los otros cuerpos de asesoría, logramos tener un esquema de priorización semejante al que tiene Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, etc. Ahora, déjame explicarte la lógica. Hugo, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que, digamos que la situación de salud del Reino Unido no es la misma que tenemos en México. Y no solamente estoy pensando a todos los trabajadores que están en labores esenciales en México, estoy pensando también que no está seccionado en grupos dependiendo de la comorbilidad. Sabemos que somos top 3 de obesidad a nivel mundial, top 3 de diabetes, tenemos un serio problema de enfermedades cardiovasculares, los mexicanos están más enfermos que nunca y eso implica un riesgo espantoso para COVID. ¿Cómo no? Indistintamente, si tú tienes obesidad, si tienes presión alta, si tienes diabetes tipo 2, pero tienes entre 40 y 49 años, no te va a tocar la vacuna hasta entre mayo y junio. Marta, te agradezco mucho que lo menciones. Estamos absolutamente conscientes, conocedores a todo detalle de lo que mencionas, pero tú lo explicas de manera muy clara para tu audiencia y eso nos ayuda mucho. Esa es la realidad de COVID-19. Las personas que están expuestas tienen mayor riesgo y expuestas es que están físicamente en un empleo del que no se pueden salir porque viven al día o porque tienen que estar movilizándose. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Las personas que trabajan en distribución, correos, mensajería privada, etcétera, tienen un alto contacto con el público y también son un grupo de riesgo. Ahora, déjame precisar aquí, porque tú estás ya suponiendo que no existen esas previsiones cuando sí existen. Esto lo comenté el propio día 8, el martes 8, al presentar públicamente el plan de vacunación contra COVID en la conferencia matutina. 3 ejes de priorización. Eje 1, edad. Y es el que aparece en las diapositivas que relatas, es lo que hicimos público. Y cuando lo hice público, dije explícitamente, tenemos otros criterios de priorización que no menciono ahora porque no queremos confundir con algo demasiado complejo. Pero son 3 ejes, te lo comento. Eje 1 es edad. Del del grupo de mayor edad, que viva en México la persona de mayor edad, hasta las personas que tengan 16 años. Y aquí preciso, ¿por qué no menos de 16 años? Porque hasta el momento ninguna de las vacunas, ninguna de las compañías ha evaluado la seguridad y eficacia en menores de 16 años. Lo más probable es que sean seguras y eficaces, pero esto, por razones éticas, por razones legales, se tiene que demostrar, no solo en México, en el mundo entero. Es un estándar ético de investigación biomédica. No dudamos que a lo largo de 2021, y seguramente más temprano que tarde, Janssen, por ejemplo, ya lo tiene planeado, se van a incorporar ensayos clínicos que incluyan a menores de 16 años. Y una vez que la evidencia esté disponible, si es que se demuestra seguridad y eficacia, se ampliará el esquema. Ahora, segundo eje de priorización, comorbilidades. Eso también lo dije el día 8, comorbilidades. En México tenemos una monstruosa pandemia, porque es una pandemia, pero nos afecta también al país, de enfermedades crónicas no transmisibles. Justamente las que has mencionado, y, obesidad y sobrepeso, 3/4 partes de la población lo padece, diabetes, hipertensión, tabaquismo, múltiples cánceres, etc. Y este es otro grupo de priorización, otro criterio, otro eje de priorización. Ahora, ¿por qué no ponemos explícitamente primero vengan las personas con comorbilidades y los que no los excluimos? Por muchas razones que están documentadas en la salud pública. Una de estas razones es la mitad de las personas que padecen una enfermedad crónica, me refiero aquí concretamente a diabetes y a hipertensión, lo desconocen. Lo desconocen porque nunca se han hecho un diagnóstico. Eso lo sabemos porque en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en varias de sus ediciones desde hace 20 años, la mitad de las detecciones de diabetes se hace por análisis de glucosa en sangre y no porque la persona tenga un diagnóstico médico, ¿no? Entonces, pero definitivamente debe quedar claro en el auditorio que sí están consideradas las comorbilidades. ¿De qué manera se hace el reclutamiento
de personas con comorbilidades, de la misma manera que lo hacemos desde 2007 para la vacunación contra influenza, que también es prioritaria en personas con comorbilidades. Ahora, tercer eje de priorización tiene que ver con lo que tú dices, con el tipo de empleo, la actividad que se hace socialmente. Y lo que hemos dicho es este eje es más amplio que solo clasificar por a qué te dedicas y dónde lo haces. La epidemia seguirá durante 2021 en México y en el mundo y es una epidemia dinámica. Evidentemente la intensidad de transmisión no es la misma en cada momento y no es la misma en cada rincón del país. Lo estamos viendo ahora mismo con esta exacerbación en 9 entidades federativas y algunas que están como Veracruz, Chiapas y Campeche a la baja. Entonces, el criterio 3, que es el criterio de actividad epidémica, contempla el riesgo poblacional de acuerdo a lo que te dedicas, pero en la circunstancia en la que vives. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Intuitivamente uno pensaría, bueno, hay que ponerla primero en donde está más fuerte la epidemia, donde está más activa. Eso es cierto, ese es un componente del criterio 3. Por ejemplo, la Ciudad de México fue elegida en mucho porque la mitad de la epidemia, no solo ahora que está activa o más activa en la Ciudad de México, sino a lo largo de todo el año, la mitad de la epidemia es en la Ciudad de México. Pero tenemos también del otro lado, los estados que están en semáforo verde, Campeche, Chiapas y Veracruz, es probable que en su momento nos den la oportunidad de reactivar algunas actividades socioeconómicas, por ejemplo, la educación pública. Y eso podría llevar a una anticipación de la vacunación en el personal educativo, en los profesoras, profesores, personal administrativo de las escuelas. Entonces, no es lineal, no es así de simple, pero quiero dejar muy claro que todas las personas están consideradas y todas las personas están consideradas a partir de su riesgo y que los criterios son de carácter general porque no puede estar esto sujeto a libre demanda porque entonces se vuelve caótico, se vuelve menos efectivo y nos ayuda menos. A lo que voy, para resumir. Por favor. Yo tengo 53 años. Imaginemos que tengo un serio tema de obesidad y de diabetes. Tengo presión alta y aparte fumo. Nada más que a mí me toca vacunarme entre abril y mayo. Lo que me estás diciendo es que me van a considerar para vacunarme en diciembre o en febrero. No, no estoy diciendo eso y qué bueno que lo pones como un ejemplo práctico. A lo largo del análisis que llevó al plan, igual que se hace en otros países, porque tu consideración es sensata. Oye, pero ¿por qué lo hacen como en Reino Unido si Reino Unido tiene otra epidemiología? No debe quedar esa impresión de que copiamos un esquema que venía de otro país. Lo que digo es los métodos y los criterios para analizar la realidad epidemiológica son los mismos. Por eso, el pero entonces, concreto, tenga las comorbilidades que tengas. Si tú tienes 43 años, te toca en mayo. Marta, déjame explicarlo. Es que me parece que ahora me lo estás poniendo como que es una situación de límite. Es muy importante visualizar las cosas. Si tú eres la persona de 53 años con las características que me describes, tú quieres vacunarte ayer, quieres vacunarte hoy, en este instante, y es completamente legítimo. Pero junto a ti hay una persona de 84 años que no tiene enfermedades crónicas, pero ya tuvo historia de 2 neumonías, tiene un problema de masticación que lo hace más propenso a trastornos de deglución y riesgo de neumonías, y vive en un entorno familiar altamente denso. Resulta que el riesgo que tú aprecias como extremadamente alto para la persona de 53 que describes es circunstancialmente, este es un ejemplo desde luego muy concreto, menor al de ese abuelo de 84 años en las características que te pongo. Entonces, ambos legítimamente quieren ser la primera persona en ser vacunados. Y si esa decisión se hace a libre demanda, aunque la aspiración sea legítima, las cosas no funcionan para optimizar el beneficio de la vacunación. Entonces nos vamos a pegar a este esquema de vacunación con estas etapas de aplicación que tienen que ver con la edad. Y otros 2 criterios que acabo de mencionar, Marta, por favor no los dejes de lado. No, pero por eso es que no entiendo los criterios. No entiendo los criterios. O sea, ¿quién va a tener ese criterio?
O sea, ¿de qué depende? ¿En qué momento aparezco yo con sobrepeso y yo con, o yo que soy policía y que me la vivo en la calle, o que trabajo en un banco o en supermercado? ¿Quién va a tomar esa decisión de yo cuándo me voy a poder vacunar? Porque no está aquí. Te lo pongo con un ejemplo real que existe desde 2007 y es la vacunación contra la influenza. Todos los años, desde 2007, se vacuna contra la influenza. ¿Sí? ¿Quién se debe vacunar contra la influenza? Cualquier persona. Este muchacho de 20 años, completamente saludable, no va destinado a esa persona. Y te estoy hablando de México y el mundo, ¿eh? México y el mundo. La vacunación contra influenza se pone al grupo de personas que tiene el mayor riesgo de complicarse y de morir. Entonces, la pregunta es muy legítima. ¿Cómo sé yo que me toca? Como se hace todos los años desde 2007 para la vacuna contra influenza, es que se hace una campaña de vacunación contra influenza que empieza en octubre, deseablemente terminaría en diciembre, como ahora sí lo estamos logrando, pero históricamente se ha prolongado hasta marzo. Y, Marta, espera. Y lo que se hace es que se invita, se publicita amplia y claramente quiénes son las personas que tienen las condiciones adecuadas, espérame Marta, espérame, adecuadas para vacunarse. Y se les dice mayores de 60, con comorbilidades, diabetes, hipertensión, La realidad, de manera interesante pero desafortunada, es que las personas que son más propensas a llegar primero a la vacunación contra influenza no necesariamente son las personas que deberían ser prioritarias. Y tenemos una fortísima resistencia a vacunarse contra la influenza. Ahora, regresemos a COVID. En COVID tenemos un fenómeno masivo de una epidemia activa y entonces el eje más claramente definido de priorización es la edad y por eso es el eje que presentamos explícita y públicamente para calendarizar las etapas de vacunación. Pero tú tienes la etapa 1 de las personas de determinada edad y entonces tú lo que pides es que prioritariamente de las personas de esa misma edad, pensemos en tu ejemplo de 54 años, que primero llegue la persona con diabetes, la persona con obesidad, la persona con sobrepeso, etc. Ok, no me quiero pelear contigo. Lo que pasa es que es un muy mal ejemplo, porque número uno, yo y muchos de los que están escuchando este programa, mucha gente que yo conozco, nos hemos querido vacunar de influenza. Sí. Y no hay vacuna de influenza. La influenza es una vacuna segundo que está a nivel privado. Te la puede poner el pediatra de tus hijos, te la puede poner tu infectólogo. No hay vacunas en México de influenza para muchos. La influenza es una vacuna, a diferencia del COVID, a reserva de que tú me digas lo contrario, que te lo puedes adquirir y pagar en la práctica privada. Ese no va a ser el caso de la vacuna de COVID hasta hoy. Y esa es otra pregunta. ¿Por qué va a tener absoluto control sobre la vacuna del COVID el gobierno y no vamos a poder tener libre albedrío de ir al consultorio de nuestro doctor privado a ponernos la vacuna de COVID? ¿Cómo no? Como igual ocurre en todos los países en este momento, Marta. Qué bueno que lo mencionas también. Déjame nomás no dejar un cabo suelto de lo que acabas de decir. La vacuna contra la influenza no es solo en el sector privado. Si tú y claro, no es solo en el sector están privado. acostumbrados a ir al sector privado, está perfecto. Se respeta. Pero también es en el sector privado. Exacto, pero eso es el sector privado. El sector público todos los años adquiere 30 millones de vacunas contra la influenza. Ahorita vamos a COVID, contra la influenza. Este año adquirimos 36 millones para ampliar la cobertura. Y la cobertura se define precisamente con el análisis de la composición de la población de acuerdo a estos grupos de riesgo. Las vacunas que compró el sector público han llegado en tiempo y forma y se han aplicado en tiempo y forma. Todas las semanas, generalmente los viernes, informamos el avance de la vacunación contra la influenza. Entonces, lo que tú dices de yo fui al consultorio de mi médico y no había vacuna en el sector privado, es también cierto, me lo he comentado en algunas entrevistas. Esto es la parte privada, ese es el mercado privado de la salud.
es respetable que ocurra, pero no es lo que el sector público resuelve para proteger a la población. Si tú te paras en un centro de salud, dicho sea de paso, te van a recibir. O sea, no creas que hay discriminación porque tú normalmente ibas con un médico privado. Si tú quieres ir a un centro de salud público y dices, hola, vengo a vacunarme contra la influenza, y tienes las características de los grupos de riesgo, te van a vacunar. Gratis, por cierto. La gente ya no confía en lo que dices. La gente ya no confía en cómo el gobierno ha manejado las cosas. Y no estoy hablando de corazón y no estoy hablando de una apreciación subjetiva de lo que a mí me parece o a la que la gente le parece. Bien dicen los gringos, si tú tienes un doctorado de Johns Hopkins, the proof is in the pudding, y la vida se mide en resultados. Y hoy el índice de mortalidad que tenemos en México es uno de los más altos a nivel mundial. ¿Por qué se están muriendo tantos mexicanos? Sí, muchas gracias, Marta, por mencionarlo. Y es muy importante decirlo así de claro. Si las cosas se hablan claro, y por eso una y otra vez, y no dejaré de decirlo, cuando las cosas van bien, se dicen como son; cuando las cosas van mal, se dicen como son. Llevo 300 casi conferencias de prensa todas las tardes diciendo exactamente la información que tenemos a la mano, que proviene de todos los estados, que producen los estados. Los datos, hemos insistido, no los fabrico yo. Los datos me los da el gobierno de Jalisco, el gobierno de Nuevo León, el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Chiapas. Ellos dan los datos. Yo los compilo, bueno, no yo, para eso tenemos la Dirección de Epidemiología, los compilamos, los analizamos, los presentamos, tal como son. Son rastreables. Los datos son públicos. Nunca en la historia de la salud pública de México, nunca, no es una metáfora, es real, nunca se habían puesto datos abiertos en tiempo real. Entonces, que quede muy claro, jamás vamos a decir algo contrario a la verdad, y lo puedo sostener frente a un tribunal. Así te lo digo de claro. Ahora, respecto a la credibilidad o no credibilidad, no hay que perder de vista la diversidad de mentalidades, de visiones que hay en nuestra sociedad. En México y en casi todos los países del mundo, los eventos políticos empiezan a tener penetración sobre las situaciones técnicas. Entonces, grupos de interés, grupos políticos, partidos. No, Espérame, Marta, espérame. Números, están Marta, los números. Marta, La gente Marta. se está muriendo y somos los primeros 10 lugares de mortalidad en porcentaje de la población a nivel mundial. Si me Entonces, dejas, eso no es un tema Marta, político. te agradezco. Déjame nomás contextualizar, porque si no, tú me estás poniendo un planteamiento como si fuera una verdad absoluta y me dices, la gente no les cree. Muy bien. Y no estás dando oportunidad, que sospecho que tengo legítima derecho a tenerla, Absolutamente. de contextualizar lo que tú has planteado como una verdad absoluta. Si tú dices la gente no les cree y estás hablando de 127 millones de mexicanos, bueno, 100 millones, quitemos a los niños, entonces estás haciendo una verdad a medias o una verdad distorsionada. La gente es la gente que lee ciertos periódicos, la gente que está vinculada a ciertas... Marta, calma, déjame contestar. Yo estoy leyendo A ver, redes Marta, sociales. No tú me creo que pediste... sean toda la población, Va, pero un gran grueso de la muy población bien, no hablemosle ese confía resto de la en lo que población. dice. Hablemosle, mira, Marta, yo ¿Por no qué te... crees que no creen en lo que dices? Vámonos al punto. Te estoy diciendo, sistemáticamente, y este fenómeno se llama infodemia, esto está descrito técnicamente por la Organización Mundial de la Salud. Hay un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud sobre la infodemia. El director de la OMS, doctor Tedros Ghebreyesus, repetidamente ha hablado de esta infodemia. ¿Qué es lo que pasa? Esto está descrito también en los manuales técnicos de manejo de epidemias. Lo que ocurre es que la oportunidad política lleva a que grupos políticos, no técnicos, empiecen a distorsionar y empiecen a sembrar ideas fijas que carecen de veracidad o solo parcialmente carecen de veracidad. Ahora, es todo lo que quiero decir. Vámonos al punto que me estás cuestionando. Me dices, ¿por qué México tiene esta índice Tasa de de mortalidad. mortalidad tan alto? Te lo voy a poner como preguntas. ¿Qué país, no espero que me des una respuesta técnica exacta, pero nomás para darme una idea de qué apreciación tienes sobre esto? ¿Qué país tiene los índices más altos de prevalencia de obesidad y sobrepeso, que son
la condición número 1 de riesgo para morir por COVID? Estados Unidos. México. Y En Estados primer Unidos. lugar en obesidad hoy día, hoy, 2020. Obesidad en adolescentes y niños es México. En obesidad en adultos ya no somos el primero, pero somos el tercero. Y desde luego en algún momento fuimos el primero, hace 3 o 4 años, y estamos casi igual que Estados Unidos. ¿Qué país tiene los índices más altos de prevalencia de diabetes? Que es una de las condiciones también de alto riesgo de morir por COVID. México. Hipertensión, México, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahí te va respecto a la posibilidad de disminuir el riesgo de muerte en personas que ya enfermaron por COVID. ¿Cuántos médicos y en general personal de salud tiene o le falta, más bien, te lo pongo, a un país como México? 240,000. 240,000. Esto no es un cálculo que hicimos ayer ni que hizo este gobierno. Esto se viene diciendo desde hace una década y media, no por grupos afines políticamente a un gobierno como este. La OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y por supuesto la Organización Mundial de la Salud. Está documentado. México tiene una carencia de personal de salud. Si vamos a infraestructura física del sistema de salud, lo mismo. Si vamos a distribución territorial, lo mismo. Ya te va un dato económico. ¿Sabes cuánta gente o qué proporción de la población de México vive en condiciones de pobreza? La mitad. Entonces, si desconocemos la realidad nacional y pensamos que lo que está a nuestro alrededor es lo que nosotros vivimos, que afortunadamente la mayoría de tu audiencia tiene la fortuna de tener una casa, un empleo fijo, un salario quizá más o menos suficiente. ¿O no? Esta es la realidad mexicana. Entonces, sobre esa realidad es donde ocurre la epidemia de COVID-19. Entonces, tu respuesta es que la razón por la cual tenemos, y reconoces este número, 9.8% de letalidad por COVID, o sea, es decir, que de cada 100 enfermos de COVID mueren 10 en el resto del mundo. La letalidad, Irán con 5.4, Italia con 3.8, Estados Unidos, nuestro vecino que tiene serios problemas también de obesidad, 2.2%, es porque no tenemos la infraestructura hospitalaria y no tenemos al suficiente equipo médico capacitado para manejar casos complicados de COVID. Pero solo déjame disecar las dos cosas que dijiste. Y esto que acabas de decir, cuando hablas de este dato del 9.8, ilustra este fenómeno en donde un dato técnico está mal interpretado desde el origen. Te voy a decir técnicamente, médicamente, epidemiológicamente, con base en el doctorado de Johns Hopkins en epidemiología de enfermedades infecciosas que hice. Para que veas la consecuencia de tener un dato de origen mal entendido puesto al servicio de una interpretación. Ahí te va. Es un poco técnico, pero lo voy a tratar de explicar claramente. Letalidad, mortalidad. Esto lo he explicado en las conferencias de prensa. Letalidad, mortalidad. Vamos a disecarlo. Empiezo por mortalidad. Mortalidad es de cuántas personas viven en un lugar, digamos, en un país, cuántas mueren por una causa, en este caso COVID. Entonces aquí la mortalidad de COVID en México es el número de personas registradas muertas, 115,000, dividido por 127 millones de personas. Si tomáramos la mortalidad para todo el país, obviamente es mejor hacerla estado por estado o incluso municipio por municipio. Pero esa es la mortalidad. Obviamente no es 9.8%. ¿Sí? La ventaja de este índice de mortalidad es que es más fácil comparar entre países, porque todos los países tienen un censo, no todos, pero la gran mayoría tienen un censo y sabes cuánta población tienen. Estados Unidos tiene más de 330 millones, Brasil tiene 220 y tantos, etcétera, ¿no? Entonces puedes comparar fácilmente, tienes el número de personas registradas muertas por su población. El significado de la mortalidad es cuál es la probabilidad, cuál es el riesgo de que siendo una persona que vive en México, yo me muera por COVID, ¿sí? Ahora vámonos a y es una cifra robusta porque esta población de referencia, el denominador de esta división
personas muertas entre población, es un denominador identificable, fijo, ¿sí? Y la metodología para medirlo entre países es muy parecida, es el Censo Nacional de Población y Vivienda. Ahora, vámonos a la letalidad. La letalidad, y es este 9.8 que tú estás diciendo, es personas que fallecieron por COVID divididas entre personas registradas con COVID. Y te da 115,000 que tenemos, divididos por el millón que tenemos, 1,100,000 que tenemos, y entonces te da 9.8. Ahora, la comparabilidad de esta cifra entre países es errática, por múltiples razones, pero te voy a poner la más clara y la más obvia. Hay países que optaron por un esquema de pruebas, esto ha sido un tema muy platicado, en donde a diestra y siniestra realizaron pruebas en personas a libre demanda. Esto es un jugosísimo negocio, el realizar pruebas, y no perdamos de vista que es una de las motivaciones principales de uso de las pruebas en muchos países. Y a diestra y siniestra encontraron una combinación de personas con enfermedad COVID y personas que simplemente tenían portadores del virus en la garganta. Todavía peor, hubo países que usaron pruebas rápidas, que eso incluye la historia de haber tenido COVID, pero no la existencia de COVID en ese momento. Como puedes ver, y para decirlo de manera vernácula, es de chile, dulce y manteca. Es una combinación de poblaciones en el denominador de esta división. Entre más pruebas hagas, mayor probabilidad tienes de detectar a las personas asintomáticas, sin enfermedad relevante y mucho menos grave, que estás considerando en el denominador. Si tú tienes un denominador muy grande, tu cifra de letalidad es pequeña. Si en cambio haces lo que hizo México, en donde seleccionas tu estrategia de pruebas con base en un objetivo claro de control epidémico, tú lo que vas a encontrar es una mayor proporción de personas que, teniendo el virus SARS-CoV-2, tienen realmente una enfermedad relevante. Entre ellas hay una mayor proporción de enfermos que tienen una relevancia tal que les causa la muerte. Entonces, obviamente, esa cifra en México es más alta porque es una cifra que representa otra cosa distinta. Cierro diciendo, para ti no estás obligada a conocer estos detalles, ni tu auditorio, pero te llega información que dice esto, 9.8, en cambio, Estados Unidos tiene 2 puntos y tanto, y piensas que es una comparación técnicamente apropiada, y te haces una idea de qué terrible está la situación en México sin visualizar este aspecto técnico. Ok. Entonces, explícame por qué. ¿Qué fue? Yo creo que el 30 de noviembre que Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es muy preocupante la situación en México y el manejo del COVID y pidió que sea muy serio en su gestión. Y nosotros todos que escuchamos el mensaje de Tedros, lo entendimos como un mensaje muy claro de no están haciendo las cosas bien, se lo tienen que tomar en serio y tienen que replantear cómo están manejando la pandemia en su país. ¿Tú no lo leíste así? Leí más de lo que dices, leí lo que dices y leí más y lo comenté públicamente porque eso es lo que hacemos nosotros en cuanto tenemos información que es relevante, nos favorezca, nos desfavorezca, nos haga ver bien, nos haga ver mal, tal cual la decimos. Y te invito a ver, si en algún momento hay tiempo, las 300 conferencias de prensa que llevamos. Ahí vas a ver que hablamos de todo, para decirlo también de manera vernácula, a calzón quitado. Hablamos simple y llano y decimos, esto va bien, esto va mal, aquí está peligroso, aquí no está tanto, etc. Cuando el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, hizo ese comentario, nosotros vemos todos los días la conferencia de prensa de la OMS. No la veo personalmente, pero nuestra unidad de inteligencia la revisa, hace notas y me informa. Lo que dijo el doctor Tedros, en primera no fue que de la nada dijo, oh, me preocupa México.
¿Por qué es importante destacar esto? Parece una minucia, porque la dinámica de una conferencia de prensa está muy inducida por el tipo de preguntas y quién las hace. Hay una periodista que está destacada en Ginebra, de la revista Proceso, que estructuró una pregunta, y te invito a ver la pregunta, que puso el contexto de la respuesta de Tedros. La respuesta del doctor Tedros no fue: yo quiero hablar hoy de México porque es el país que más me preocupa entre los 195 Estados miembros de la OMS, sino que la periodista de México le preguntó eso y respondió eso, y agregó a otros de los países de la región de América que en este momento tienen alta actividad epidémica. Sobre el señalamiento de sean serios, no dijo sean serios, dijo tómenselo en serio, parece también una minucia, pero es, si se ve la traducción, depende cómo hagas la traducción del inglés, lo que él dijo es take it very seriously. Sí, No tómenselo muy en serio. Exacto, pero son dos cosas distintas, porque una habla de la actitud y otra habla de la percepción. Ahora, lo que dijo es un llamado a todo el país. Y coincidimos, lo hemos dicho todos los días. Si las personas que están hoy allá afuera en la calle haciendo fiestas, haciendo bodas, reuniéndose como si 100%, nada, 100%. que creen que porque traen el cubrebocas se pueden reunir en fiestas, así lo perciben, yo les digo lo mismo que dice Tedros, nos dice a todo el país: take it very seriously, tomémoslo muy en serio. Y sí, en efecto, es muy frustrante y estoy contigo en que debe de ser también muy frustrante para ustedes ver la cantidad de personas en México que no se toman la pandemia en serio. Pero justamente por eso, ¿no crees que ustedes desde un inicio deberían de haber sido mucho más enérgicos en transmitirles el nivel de seriedad de lo que esto implica? Yo les decía hace un mes, cuando todavía había camas de hospital, por lo menos en los hospitales privados, a la audiencia: si ustedes no tienen $500,000 de pesos para meterse a un hospital privado en caso de que se le complique el COVID, usted no le puede dar COVID, porque sabemos que tenemos, y no ahorita en esta administración, venimos arrastrando un sistema de salud totalmente quebrado, estamos de acuerdo, y la verdad es que hoy en día, aunque tengas una cama en un hospital público, las probabilidades de que sobrevivas por la infraestructura que tenemos en este país es muy poco probable. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, y hay un componente adicional que no hay que perder de vista. Si tú tienes a dos personas que llegan al mismo hospital público, pero una llegó 6 días después y la primera llegó un día después, la primera Totalmente. tiene muchas mayores probabilidades. 100%. 100%. Y por eso hemos en el programa insistido muchísimo con que todos tienen que tener un oxímetro en casa. Todos tienen que medirse la oxigenación todos los días. Explicamos cómo se mide. Al primer síntoma uno tiene que, por default, pensar que es COVID, irte a hacer una prueba, que ya lo de las pruebas no vamos a entrar en eso porque va a ser el cuento de nunca acabar. Pero claro que hemos hecho nuestra gran labor de conciencia. Mi pregunta es, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una cantidad de seguidores enorme, tiene un altísimo nivel de popularidad. Claro que como mandatario en cualquier parte del mundo tiene una influencia en la población. Tú siendo doctor, conociendo los números y conociendo los datos, ¿cómo es posible que el presidente de este país no ponga el ejemplo usando un cubrebocas para mostrarlo al resto de la población de cómo se maneja y cómo se protege una persona ante esta pandemia? Y tú como doctor, ¿no puedes hacer nada? Mira, déjame comentártelo y directo, porque es muy Derecha la importante. flecha sin rodeos y sin rollos. No hay rodeos y no hay rollos, es derecha la flecha. Uno, esa pregunta, por favor, hágansela al presidente directamente, pero háganle esa pregunta, no la que suelen hacerle en las mañaneras, que es: ¿por qué usted no está usando un cubrebocas? No, y eso se lo dije a Joaquín López Dóriga la semana pasada. Si la pregunta persistente de los reporteros es ¿por qué no trae el cubrebocas? ¿Por qué no se pone el cubrebocas? En vez de ¿por qué no usted promueve el cubrebocas? Son dos respuestas diferentes. Él ha dicho, y lo voy a decir aquí, porque él responde diciendo que yo le recomiendo no usarlo. Técnicamente, cuando le dicen ¿por qué no usas cubrebocas? Y él está parado a sana distancia de los periodistas y mantiene la sana distancia respecto a todos nosotros, está en lo correcto. Está en lo correcto.
Fíjate en lo que yo hago en las conferencias. Yo entro a las conferencias de todos los días a las 7 con cubrebocas, doy el saludo con cubrebocas, me lo quito para dar la conferencia porque estoy a sana distancia de todos los demás, incluyendo del doctor Alomía y mis colegas, y me lo pongo al cerrar para promover el cubrebocas. Son dos cosas diferentes. Ahora, pregúntenle eso a él. Yo no voy a responder por él, yo no soy él. Ahora, déjame decirte una cosa sobre cubrebocas. En un reciente estudio del Imperial College de Londres, te lo voy a compartir, México, junto con 7 países asiáticos, entre los que está Singapur, Corea y otros, Japón, México es de los países que más usa cubrebocas. ¿Sabías eso? Casi nadie lo sabe. Entonces, la idea de que la situación de México está causada porque no se usa cubrebocas no tiene un sustento en la realidad. Es que no tiene un sustento en la realidad. No digas eso. ¿Por qué? Porque hace 10 minutos acabas de pedir conciencia y seriedad. Sí. Vemos la cantidad de gente allá afuera que no usa cubrebocas. No, Marta, pero son lo dos que acabas cosas de distintas. decir. Es que, Marta, si tú quieres respuestas directas, centrémonos directamente en los temas. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no es necesario usar el cubrebocas? No he dicho eso, Marta. Lo que te estoy diciendo es, la preocupación orientada a la figura del presidente para reclamarle al presidente, convertida en una especulación sobre si se usa o no los cubrebocas, no tiene conexión. Lo del presidente, pregúntenle a él. Segundo, ¿cuánto se usa cubrebocas en México? Somos de los países con más uso de cubrebocas. Arriba del 80%, según un estudio formal que no hizo el gobierno, hizo el Imperial College of London. Ahora, que en ese 20% hay personas que deberían usarlo y podrían usarlo y es mejor que lo usen, indiscutiblemente. Entonces, el chiste es no conglomerar los argumentos. Pieza por pieza te lo estoy contestando. Presidente, pregúntenle a él. Uso de cubrebocas en México, no es equivocada la percepción de que México está por los suelos en uso de cubrebocas. Somos de los primeros. Tercero, quien no lo use, que lo use. Por supuesto que lo use. Quisieras que todos los que te están escuchando usaran un cubrebocas como Dios manda. Sí, sí, y lo digo como lo digo todas las noches. Las medidas de prevención, hasta que no tengamos ya aplicadas las 116 millones de vacunas, las medidas de prevención son las mismas en México y en todo el mundo. Sana distancia, que es por mucho la más importante, quiero destacarlo, por mucho la más importante, y sana distancia es, no salgo de casa si no es indispensable, pero además, si tengo que salir, estoy físicamente separado de todos los demás. No abrazo, no beso, etc. El cubrebocas es importantísimo, particularmente en espacios cerrados. Y como lo hemos dicho una y otra vez, en la misma manera que lo dice la OMS y lo dicen todos, el cubrebocas no es la panacea, pero complementando a las demás medidas, ayuda. Y el cubrebocas, su principal ayuda es no contagiar, no contagiar. Esa es su principal ayuda, no contagiar. Si se usa masivamente, pues obviamente quien no sabe que tiene el virus, pues le limita y no contagia. Lavado de manos y esta pieza que es la más importante para reducir mortalidad, que es si tienes los síntomas, no te esperes. Fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, sobre todo si tienes 60 o más años, si tienes enfermedades crónicas, no te esperes. Ve a que te valoren. No pienses que es un catarrito. Desde marzo tenemos una epidemia en México y la mayor probabilidad, de hecho, documentada, es que las personas que tengan esos síntomas tengan COVID-19. Entonces, que vayan a valoración porque eso salva vidas. Te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros que va a poner a prueba tu nivel de honestidad. Total. Y nuevamente quiero que me conteste el doctor. A 287 días desde el primer contagio, haciendo un ejercicio de conciencia absoluta y de mucha honestidad, ¿qué hubieras hecho diferente y qué crees que hiciste mal? Hay varias cosas que son importantes y que son, no de ahorita que me lo preguntas, todos los días, es literal, todos los días hacemos una reflexión del día. Todas las semanas hacemos una reflexión de la semana, el mes, el trimestre, etc. Entonces, el tema, porque así me lo han planteado, sobre todo ahora que es fin de año,
como que necesitan exhortarme a la autocrítica. Noticia, hacemos autocrítica todos los días. Hay varias cosas que sería muy deseable que hubiéramos hecho diferentes y que aspiramos a que sean diferentes. Una es el tema de comunicación, que tú acabas de señalar y tú eres experta en el tema. Por cierto, ayer anuncié que el Instituto de Salud Pública y 12 otras instituciones, entre las que se incluye el Banco Mundial, el Colegio de México, la UNAM y otras, nos ayudaron a hacer un ejercicio de reflexión. Entonces, estamos próximos a presentar, ellos lo van a presentar en su propia voz, en nuestra conferencia vespertina, van a presentar esas reflexiones que aceptamos de muy buen grado. ¿Y cuál fue la tuya? Una de ellas, que me gustó mucho, ayer nos hicieron la presentación a nosotros, pero la vamos a hacer pública, fue el tema de comunicación. Entonces, en el tema de comunicación hay un asunto que es sumamente complejo. Si tú presentas una verdad cruda, pura y dura, tienes reacción, uno podría pensar, confieso, así, con toda la sinceridad, lo he dicho muchas veces, es mi convicción. Yo estoy convencido que las cosas se dicen. Si son buenas, si son malas, las dices igualmente. Pero, oh sorpresa, y tú me dirás, es más, te lo pregunto ahora a ti como comunicólogo. La reacción que yo esperaría, así sencillita, es que la gente le gusta recibir la verdad. Resulta que una de las cosas que más ha perturbado emocionalmente a la gente, causado resistencias, aversión, este tema que dices de la credibilidad, tiene que ver con que se le digan las cosas directas a las personas, la verdad pura y dura. Los hospitales están a tal capacidad, faltan médicos y enfermeras, Y mucha de la politización y resistencia de y tú lo ves en periódicos y demás, tiene que ver con que se agarran esas cosas, sobre todo las negativas. ¿Qué hacen los políticos? ¿Y qué hacían en el campo de la salud pública los funcionarios políticos? Siempre decir que todo era maravilloso. No, pues esto y toda esta parte técnica que te lleva a saber que en los hospitales no tienen suficiente personal, que el sistema está quebrado, que son verdades documentadas por el FMI, por el Banco Mundial, etc. O sea, ¿a qué te refieres que con comunicación? Lo que me refiero con comunicación es que una estrategia de comunicación que articulara a los estados, a los municipios, al empresariado, y que la hubiéramos podido hacer de consenso, hubiera sido mucho más efectiva que solo el gobierno diciendo todas las noches a las 7, esto pasa, esto es lo que hay, Y una crítica que me han hecho, que la acepto de muy buen grado, es que mi lenguaje técnico, ni modo, pues soy técnico, soy epidemiólogo. Es difícil, no te voy a mentir, es complicado. Acepto. Y entonces vamos a estar trabajando ahorita, ojalá que durante 2021 y particularmente con el tema de la vacuna, para ponerlo en términos más llanos, más simples y más de uso común de todo el público. O sea, la comunicación, o sea, la eficiencia en tu comunicación es lo único. La eficiencia, el enfoque, los personajes que la reciben, etc. Eso fue lo único. Sí, no, hay varias. Bueno, hombre, nos llevaríamos 6 programas. Por eso el documento va a quedar escrito, además. La reflexión de estos expertos es un documento que vamos a hacer público, para que todo el mundo lo lea y diga, oh, esto le criticaron al gobierno. Ah, pues muy bien. Dame una más. Te digo una más que tiene que ver con este tema de la politización. Y aquí no es propiamente que lo hubiera hecho diferente, sino es algo que lamento de la circunstancia. Cuando tú tienes un gobierno que no va a cambiar nada respecto a cómo funcionaba la sociedad previamente, pues todo el mundo está tranquilo en el status quo. Aunque ese status quo, esa condición base, sea indeseable. Y aquí te hablo de temas como corrupción. Si tú tienes todo el mundo estable, porque todo el mundo está acostumbrado en el lugar donde está, para bien, para mal, el que sufre la corrupción, el que se beneficia de la corrupción. Nadie hace olas. Y te lo digo por experiencia. Yo viví la pandemia de influenza 2009.
en otro encargo, pero era director general de epidemiología, director general adjunto, y trabajé en esa epidemia. Y allí no teníamos adversarios propiamente en la prensa escrita, en radio y televisión. Había opiniones de la población, por supuesto, pero que no tenían los canales de comunicación. Y resulta que el manejo de esa epidemia fue eminentemente político. Los técnicos, esto lo he compartido, los que somos técnicos, teníamos censura de información, censura. Yo era el punto focal para el sistema de reglamento sanitario internacional de la Organización Mundial de la Salud y yo tenía que compartir información con la OMS, cosa que hice en tiempo y forma, y la OMS lo puede constatar, pero a nivel nacional recibíamos una censura desde Los Pinos sobre la velocidad de flujo de la información. Y siempre que digo esto, pongo en descargo al doctor José Córdoba Villalobos, José Ángel Córdoba Villalobos, porque él defendió lo técnico y se vio en dificultades por estar en la bisagra entre lo técnico y lo político. Entonces, hoy lo que vivimos es el encuentro de varias cosas, pero es la pandemia en un contexto de crispación de ánimos políticos que lleva a que lo que digas, es más, la corbata que te pongas, el suéter que te pongas, se lleva una semana de especulación sobre si está bien, sobre si está mal, sobre si faltó. Y esto lo que yo hubiera deseado, por eso digo que no tengo la solución. Te pongo el caso, que lo hice público también. Yo platiqué con uno de los editores de Reforma, el periódico Reforma, el día que empezó la epidemia en México, el 27 de febrero, y no por esa razón, fue casual. Venía yo saliendo de Reforma cuando me enteré del primer caso. Tuvimos una conversación de 2 horas, donde el mensaje que yo recibí de uno de los editores de Reforma fue, te lo cito textual, y sostengo mi dicho frente a él y frente al mundo. Me dijo, me queda claro, tú eres un técnico, tú eres una persona científica y tu chamba es cuidarnos de la epidemia. En materias políticas nos seguiremos peleando con el gobierno y seguiremos denunciando, cito lo que él me dijo, lo que nosotros consideremos que está mal. Va, yo no tengo inconveniente, ¿eh? Me dijo, pero en lo técnico vamos a unir fuerzas con ustedes, gobierno. Perfecto, me quedé muy satisfecho. Esto que estoy diciendo lo dije en una mañanera. El sábado siguiente surgió el tema de las pruebas y surgió una cosa de que había grupos empresariales que querían forzar el meter unas pruebas que no eran técnicamente válidas. Y el titular de Reforma, lo pueden buscar, dice, burocracia frena pruebas, avanza el virus. Y de ahí, ese pacto de buena voluntad de vamos a ayudar a la causa técnica se perdió. Y bueno, todo lo demás se puede documentar. Entonces, ¿qué hubiera deseado yo? No estoy seguro ni que me toque a mí resolverlo como persona o como subsecretario de salud, ni que necesariamente tendría la capacidad de hacerlo. Pero yo lo que hubiera deseado es que un mínimo de sentido de sensatez privara en todas y todos. De decir, esto es algo que nos puede ir mal a todas y todos. No nos peleemos con este tema. Totalmente. Pero desafortunadamente ha sido así. Yo te comparo mucho con Dr. Fauci, porque al final eres nuestro Dr. Fauci. Gracias. Y Dr. Fauci, en medio de todo el caos político y la terrible división que hay en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, siempre se enfrentó a Trump y siempre hizo prevalecer la ciencia por encima de la política, a pesar de que a lo mejor, haciendo esta analogía que estás haciendo tú, también tenía muchos medios de ultraderecha y ultraconservadores como Nani, Fox News y todos estos en su contra. Logró salir avante y sigue siendo muy respetado y sigue siendo una autoridad. Y lo que él dice, esa es la ley científica de lo que hay detrás de esta pandemia, a pesar de tener a muchos medios no de su lado. Sí, qué bueno que lo dices. Déjame comentar una cosita sobre eso. Y toda proporción guardada, yo al doctor Fauci le tengo un enorme respeto, lo conozco personalmente y siempre lo seguimos, en toda la comunidad de salud pública es una autoridad. Aquí hay una gran diferencia en esta comparación que haces. Mientras que el presidente Trump sistemáticamente ha negado la ciencia, no solo sobre COVID, sobre calentamiento global, sobre preservación del ambiente,
casi todos los temas. El presidente López Obrador sistemáticamente ha dicho en el público y nos lo dice al interior a nosotros, lo que digan ustedes médicos, que quiere decir que la conducción de la epidemia será con una base técnica. Entonces yo no tengo que pelearme con el presidente por hacer valer los principios y los métodos científicos con los que estamos conduciendo la epidemia, mientras que Fauci sí lo necesita. Y el otro elemento, en la parte de la visión sobre la sociedad, yo coincido con el presidente. Y ahí es donde creo que se ha confundido si yo soy un político o soy un técnico. Hay un famoso libro de Max Weber, padre de la sociología del siglo XIX, que se llama así, El médico y el científico, el científico y el político. Y habla de esta complejidad de ser un científico que tu actuar es aplicado en una situación que afecta a la sociedad. Entonces, la injusta distribución de la riqueza, la corrupción rampante que tiene México, la malversación que han hecho múltiples otros gobiernos independientemente de su signo partidista, etcétera, etcétera. Todas esas cosas yo coincido con el presidente y no porque sea el presidente. Es mi perspectiva sobre la sociedad desde hace muchos años. Entonces, cuando yo he externado públicamente en las conferencias, y lo seguiré haciendo, que tener un país donde la mitad de la población vive en situación de pobreza es inadecuado, es inconveniente, es ofensivo, pero que además tiene una consecuencia directa sobre mortalidad, sobre acceso a los servicios, etcétera. Entonces se confunde como que yo estoy dando un discurso político, cuando en la epidemiología es una ciencia social. Además de la biología y los virus y las partículas y los receptores y las inmunoglobulinas, la epidemiología contempla como uno de sus pilares que la realidad de la sociedad determina cómo se comportan las enfermedades en la sociedad. Entonces, claro, si eso se mezcla, me han querido llevar al terreno de que yo quiero una candidatura, de que yo voy por el siguiente. Yo no voy por nada de eso. No, si fuera eso, yo me hubiera metido de candidato a diputado y no a estudiar epidemiología y medicina interna y ciencias médicas. Digo, es más larga la carrera que yo hice, ¿no? Ok, te doy 3 minutos para contestarme lo último. Venga. Primero, ¿cuál es tu mensaje a todos los que te están escuchando? Que por lo que veo en redes sociales son miles y miles y miles. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de anoche, hay 115,769 muertos. El 27 de febrero pasado, ustedes estimaron que el número de muertes sería entre 6,000 y 8,000 y sería catastrófico que fueran 30,000. Ya vamos en 115,000. Y la UNAM estima que para el año que entra ya van a ser 250,000, 250,000. ¿Qué vas a hacer los siguientes meses, Hugo? Sí, gracias por la ¿Qué pregunta. vas a hacer diferente? Sí, hay varias cosas. La primera es que ya tenemos la vacuna y que quede muy claro, no son 125,000 vacunas, son toda la población de México. La vacuna, conforme se fabrique y las compañías nos las entreguen, lo vamos a ir aplicando. No depende de nosotros ir lento, depende de que las compañías tengan vacuna. Y no solo para México, sino para todo el mundo. Y la vacuna va a ser un cambio sustancial, esperamos, en el curso de la epidemia en México y los países que nos apuntamos primero a tener vacunas. Pero, esto es mensaje para la población, la solución de la pandemia no se resuelve de la noche a la mañana, aún con vacuna. Entonces, por favor, tengamos muy claro que la realidad es la realidad y desafortunadamente durante todo 2021, en México y en el mundo, aún los países con vacuna, vamos a tener que seguir con sana distancia, con cierres y aperturas de las actividades según el riesgo epidémico, con el uso de cubrebocas, con no hacer fiestas, etcétera, hasta que la epidemia está en relativo control y durante tiempos un poco impredecibles en cada una de las entidades federativas. Lo segundo, ¿qué vamos a hacer diferente? Este tema de la comunicación vamos a buscar hacerla mucho más cercana al público. No pierdo la esperanza, mi naturaleza es optimista, y por eso lo digo aquí públicamente, de que en algún momento las distintas
fuerzas, grupos, etcétera, políticas y sociales del país sumen esfuerzos, sobre todo quienes tienen los medios de comunicación, y nos ayuden, no a nosotros gobierno y no a este proyecto de gobierno, ayuden al pueblo a decirle lo que necesita saber para sumar cambios de conducta, actitudes solidarias, etcétera. Rapidísimo, ¿no crees que ya deberíamos estar en semáforo rojo en la Ciudad de México? El semáforo, claro, cada 15 días viene el semáforo. Este viernes vamos a anunciar el semáforo y no solo la Ciudad de México. Hay varios estados que están subiendo y vamos a anunciar el que esté en rojo, el que esté en anaranjado, el que esté en amarillo y si al caso, que no va a ser el caso, alguno esté en verde, lo diremos. Sí, también ahí, y vuelve la narrativa esta de confundir que si yo estoy evadiendo el semáforo, lo he dicho una y otra vez, el semáforo es un instrumento técnico, es como la báscula, es como el termómetro. Si tú tratas de engañar a la báscula, entonces haces lo de Blancanieves, la madrastra y el espejito. No, el semáforo es un instrumento técnico que los técnicos ponemos al servicio de quienes tienen que tomar decisiones, que son los gobernadores y la jefa de gobierno. Ellos tienen que tomar decisiones balanceando cómo proteger a la población de los contagios y cómo proteger a la población de los daños económicos y sociales del confinamiento. No es fácil, quiero decir, y lo he simpatizado una y otra vez, cada gobernador, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno, viven una realidad muy compleja y de todos los partidos. Entonces, nuestra misión técnica es el semáforo, se pone a disposición, se anuncia públicamente cada 15 días en viernes y así lo seguiremos haciendo. Hugo, muchísimas gracias. Al contrario, Marta, te agradezco. Déjame decir una última cosa para ti y para tu auditorio. Una reflexión a la que invito a todas y a todos con absoluto respeto, pero es a la que yo mismo me invito todos los días. La autocrítica. El serenarse, serenar los ánimos, serenar las fobias, serenar los prejuicios y decir, ¿mi conducta está ayudando a los demás? Yo creo que si todos le bajamos 4 rayitas al prejuicio, a la verdad construida, a la especulación y a este ánimo exacerbado, y vemos que el enemigo común es SARS-CoV-2, el coronavirus, y que tenemos mucho por hacer con nosotros, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con la sociedad, nos puede ir mucho mejor a todas y todos. Pues viene la época de diciembre que va a ser muy complicado para todos. Creo que parte del mensaje que hemos estado dando las últimas 3 semanas es que tenemos a nuestros vecinos como un claro ejemplo de lo que es no tener disciplina, autocontrol y tomar malas decisiones. Tuvieron el último jueves de noviembre el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Por más que todos los doctores en Estados Unidos, por favor, invitaban a todo el mundo a no reunirse. Hubo una afluencia increíble de gente que viajó a ver a sus familias. Las consecuencias de eso se vieron 2 semanas después. Viene el 24 de diciembre, que siendo un país sumamente católico, es muy difícil resistir la tentación de juntarnos con nuestras familias no inmediatas y ver a los primos y a los abuelos. Y viene el 31 y también la tentación de no juntarnos con los amigos y celebrar lo que haya que celebrar y la venida de un 2021, a lo mejor un poco más cierto que este 2020, también va a ser muy complicado. No queremos que los resultados en las 2 primeras semanas de enero sean catastróficos para los números en México. Es nuestra responsabilidad la salud y sé la gran frustración que hay entre todos ustedes que nos escuchan porque quisieran que las cosas se hubieran manejado distinto y que las cosas se manejen distinto. Desafortunadamente, ya escucharon al doctor Hugo López-Gatell. Esto es lo que hay. Esto es lo que se está haciendo. Lo que sí podemos hacer nosotros es hacernos absolutamente responsables de la salud nuestra y de la gente que queremos. Y eso se hace a través de todas las acciones que tomamos todos los días, desde la sana distancia hasta el uso de cubrebocas, desde a dónde vamos y a quién vemos. Y no minimizar la seriedad que tiene esto. La cantidad de gente que se ha muerto en este país, amanecemos con una cifra de casi 150,000 muertos ya.
más los que faltan por acumularse, es apabullante. Creo que todos nosotros conocemos a alguien que ha perdido a un ser querido, conocemos a alguien que ha tenido una complicación de COVID. Yo amanecí con la noticia de que un amigo muy querido, Toño Mauri, acaba de tener un trasplante de pulmones en los Estados Unidos debido a complicaciones de COVID. Desafortunadamente, este virus todavía no acabamos de entender cómo puede reaccionar en los diferentes cuerpos, edades, géneros y comorbilidades. Es un riesgo que no queremos tomar, es un riesgo que no debemos tomar. Y como se los digo siempre, en esta época de Navidad más que nunca, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Demostremos amor por este país, amor por la gente con que convivimos y por la gente que queremos, con actos que los protejan y los protejan de este virus y de una posible muerte. Bien lo decía el doctor Paco Moreno hace un par de semanas. Hemos llegado muy lejos. Todos los que estamos en este programa estamos aquí escuchando al doctor Hugo López-Gatell y a mí porque estamos vivos. Hay mucha gente que no logró esa meta. Hay mucha gente que no logró cerrar este 2020 con vida. Que no sea el caso de ninguno de ustedes. Tomen buenas decisiones. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Marta. Gracias. Coincido completamente con tu mensaje.